Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es martes 7 de mayo del 2019 y nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Finisterra. Yo soy Nelson Adriel, kinesiólogo, doctor en terapia física musculoesquelética, docente de la universidad en las asignaturas de razonamiento clínico y rehabilitación musculoesquelética. Y yo soy Matías Osa, kinesiólogo, magíster en educación y docente en la asignatura de razonamiento clínico en la carrera de kinesiología en la misma universidad. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante que son las mediciones de resultados o outcome measures. Estas mediciones de resultados son súper utilizadas en otros países, pero acá en Chile y en general Latinoamérica no se utilizan tanto, así que vale la pena conocerlas. Partamos por lo más básico, Matías. ¿Qué son las medidas de resultados? Mira, una medida de resultados es una herramienta más que podemos usar durante la evaluación para evaluar y conocer el estado funcional de un paciente. Nos pueden dar una puntuación, como, no sé, vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Uno es el DASH, uno que se usa para la extremidad superior, una interpretación sobre los resultados, o en algunos casos nos pueden dar una categorización de riesgo del paciente, como por ejemplo el Time Up and Go, el TUG, que a partir del tiempo que se demora el paciente en caminar una distancia en ponerse de pie, caminar una distancia y volver a sentarse, se puede clasificar por su riesgo de caída. La idea de usar esta outcome measure es que tengamos una medida de los resultados que nos pueda guiar en el tratamiento y indicar cuáles son los logros que nosotros esperamos que el paciente tenga con el tratamiento. Podemos usar una medición que ya está validada, que se conoce que es confiable, y usarla para evaluar también el progreso del paciente y tenerla como un criterio quizá para el alta. Y esto está muy metido en lo que es la práctica basada en la evidencia, ya en que estas mediciones tengan una validación desde un punto de vista experimental, en que se conozca qué tan confiable es, o sea, qué tan reproducible puede ser esa medición en las mismas condiciones. O sea, si yo hago una medición y tú tomas al paciente y haces la misma medición, ojalá que estemos de acuerdo en el resultado, en eso se ve la confiabilidad. Y que también sean validadas desde el punto de vista de que en realidad sirvan para medir lo que dicen que miden. O sea, por ejemplo, lo que decíamos recién del TUG, del Time Up and Go, que cuando yo clasifico al paciente según el riesgo, en realidad se haya medido la probabilidad de caída de un paciente a partir del resultado y se hayan hecho esas comparaciones para poder decir que el riesgo es alto o el riesgo es bajo para la caída. Es bien interesante porque estas medidas se consideran también de una gran ayuda para poder extraer algunos datos importantes de la historia del paciente que van a estar relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, la función, felicidad, percepción del dolor. Esto es interesante, como digo, porque normalmente nuestra evaluación va muy orientada a lo que es la estructura y a ver cómo está funcionando el sistema, pero de un punto de vista más mecánico. En cambio, acá yo puedo ver de forma directa la función en una actividad específica o en alguna actividad de la vida diaria o alguna actividad instrumental. Además, estas medidas de resultados también se utilizan por aseguradoras en otros países y además también nos permiten elegir la mejor herramienta para el cuidado que se le da al paciente. Esto ya es bien interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, allá se les paga a los kinesiólogos o a los terapeutas físicos por demostrar que ellos lograron mejorar una escala específica más allá de los tratamientos que se realicen. O sea, no como acá, que acá al kinesiólogo se le paga por prestación, por lo que hace, no por lo que logra, no por el logro de metas o de cambios en la funcionalidad, sino que lo que hizo. Claro, justamente, y eso también afecta de forma directa lo que tú hablabas de que estas mediciones son basadas en evidencia, por lo tanto acá se paga solamente por las prestaciones que además van a estar dentro del sistema. Y como ya sabemos acá en los sistemas como FONASA, hay prestaciones que son súper antiguas y las nuevas, que son bien interesantes o que tienen algún apoyo a la evidencia, no están incluidas acá. Ya, pero para hablar de evidencia vamos a tener harto tiempo más adelante. Ahora tratemos de concentrarnos en las mediciones de resultados o outcome measures. Ya, entonces, ¿qué tipos de mediciones podemos clasificar dentro de esta categoría, de estas outcome measures? Mira, van a existir dos tipos de clasificaciones. Una que habla básicamente de las mediciones genéricas que te dan mucha información en general del paciente.
van a estar específicos según patología, que lamentablemente no existe para todas, existe para las que son mucho más relevantes como el lumbago, por ejemplo, o el dolor cervical. Existen específicos según la región y además existen específicos según el tipo de paciente. Otra clasificación también los separa en 4 distintos tipos que tiene que ver con cómo se responde o qué es lo que está buscando estas mediciones. Por un lado tenemos las que son autorreportadas, tenemos las que son basadas en rendimiento, tenemos las que son reportadas por el observador y otras que van a ser entonces reportadas por el clínico. Definamos brevemente cada una de ellas. Yes. ¿Ya? El autorreporte quiere decir que normalmente el paciente lo rellena en forma cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? El paciente, quizás antes de entrar a su sesión o antes de la evaluación formal, el paciente se toma unos 5 o 10 minutos, rellena esto que puede ser un checklist, ¿ya? O una escala Likert, ¿verdad? Y después lo que uno puede hacer es leer un resultado final y sacar algún dato por la sumatoria de puntaje o por porcentaje. Por otro lado, tenemos los que son basados en rendimiento, que esto ya tiene que ver con una serie de tareas o movimientos que se tienen que realizar. Entonces acá pueden ser basados, por ejemplo, en el tiempo que se completa una tarea, ¿verdad? Como la Pan-Go que tú nombras. Uh-huh. También van a haber algunos que tienen que ver con cantidad de saltos que realiza el paciente o cuánto se demora en cubrir una distancia, etc. Tenemos otros también que son reportados por el observador, que esto puede ser por el mismo, digamos, la persona que está con el paciente, que muchas veces el paciente no lo puede reportar. Un cuidador, por ejemplo, claro, o los padres, si estamos hablando de niños, ¿ya? O la pareja, en el caso de una persona que no pueda reportar de forma concreta. Y por último, las mediciones reportadas por el clínico, que serían las que hacemos nosotros y que van a ir a buscar, ¿cierto?, la función específica que realiza el paciente, una tarea, una actividad o alguna conducta específica. Conducta, claro. Al seleccionar una de estas mediciones, tenemos que fijarnos también en la calidad. O sea, la evidencia también tiene un peso en esto y tenemos que ver qué es lo que nos dice la evidencia con respecto a la confiabilidad de la prueba, a la validez y a un concepto que tiene que ver con qué tanto responde la prueba a los cambios que experimenta el paciente con el tratamiento. Entonces tenemos primero, el primer indicador que es súper importante es la confiabilidad, que nos da como un error de base de la medición. O sea que si ante las mismas condiciones del paciente, si nosotros hacemos la misma medición y nos dan diferentes valores, ya sabemos que la prueba en sí misma se equivoca desde la ejecución a la observación o cómo se evalúe. Ya tenemos como un error de base. Entonces lo ideal es que ese error de base sea lo más bajo posible y eso lo da una confiabilidad alta. Después está la validez. Tiene que ver con si de verdad sirve para medir lo que dice que está midiendo. Una de estas pruebas se valida cuando se compara con otras mediciones. Por ejemplo, en el caso del Time Up and Go, si yo quiero clasificar por riesgo de caída según el resultado de esto, tengo que tener un estudio prospectivo que haya hecho un seguimiento a pacientes con distintos puntajes o distintos tiempos en el test y los haya seguido por un tiempo para ver cuántas veces se han caído durante ese periodo, por un año, por ejemplo. Y ahí es donde se valida el test para el resultado del Time Up and Go como un predictor de caídas en la persona. O sea, al igual que lo que hablábamos la vez pasada con los test ortopédicos, estos se comparan con un gol estándar. Con un gol estándar, exactamente. Y finalmente, la capacidad de respuesta es ver si es que la prueba es capaz de darse cuenta de pequeños cambios en el paciente, o en esa actividad, o en esa conducta, o en esa tarea, que sean clínicamente relevantes o clínicamente significativos. O sea, la diferencia mínima clínica relevante o significativa o importante para el paciente. Y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para seleccionar la mejor o las mejores mediciones de resultados para nuestro paciente. Fijarnos en si la prueba es válida, qué tan confiable es y si se va a dar cuenta de cómo progresa el paciente para poder usarla en una evaluación siguiente. O a veces está simplemente hecha como para una descripción del paciente y no está pensado para hacer un seguimiento. O sea, hay escalas o hay outcome measures que no sirven para seguir al paciente, sino que nos dan una idea de cómo está en una condición en especial, pero no se va a dar cuenta o no nos va a dar cuenta de cambios mínimos en la condición del paciente. Es decir, es bien interesante entonces el uso de estos outcomes, porque muchas veces nos van a servir, ¿verdad?, para poder monitorear algún cambio en el paciente.
y también nos van a servir para darnos una idea de la función basal que el T tiene cuando entra, ¿verdad? Como tú decías, este cambio mínimo es un parámetro estadístico bien importante también, porque, bueno, depende del tipo de test, pero normalmente un cambio entre 10 a 20% tú ya puedes decir que es significativo y por lo tanto el paciente cumplió una cierta meta. Entonces nos va a servir para ir diciendo si el paciente efectivamente está avanzando o no, mucho más de lo que nos pueden entregar todos los test ortopédicos, ¿verdad? O los test, digamos, la evaluación ortopédica clásica, en donde yo mido la goniometría o el rango articular de una forma muy aislada, pero acá me dice específicamente qué es lo que el paciente puede o no puede hacer. O sea, aquí lo podíamos juntar con lo que conversábamos en el episodio anterior sobre los objetivos de tratamiento, ¿ya? En que uno de los indicadores o uno de los elementos que yo puedo usar para medir el logro de mis objetivos está en estos outcome measures. Entonces en la actividad yo puedo buscar alguno de estos test que se relacione con la actividad que es significativa para el paciente, de una manera que sea confiable de medir y que esté validado, ya se haya hecho, y poder así plantearme como un objetivo medible a través de esta prueba, de esta prueba funcional, digamos. Y también se cumple el objetivo de que el paciente sea partícipe de la creación del objetivo. Además de medir la condición de salud o la capacidad funcional que tiene el paciente, nos sirven para ver el progreso, para plantear las metas y ir monitoreando los cambios que se producen con el tratamiento o con el tiempo, a la evolución del paciente. Entonces, si nosotros pudiéramos responder la pregunta de ¿para qué sirven? O sea, hemos hablado bastante como más o menos de qué se trata, pero si pudiéramos responder directamente ¿para qué sirven estos outcome measures? En resumen, nos sirven para conocer la condición funcional de un paciente, para planificar el tratamiento o plantear metas del tratamiento, para seguir los cambios en el tiempo y documentar esos cambios en, no sé, en una ficha o en los datos que le vamos a mostrar al paciente y eventualmente a una aseguradora, a la ISAPRE o a FONASA, que nos van a decir, bueno, ¿dónde están los resultados de todas esas intervenciones? Ok, usted le hizo 10 sesiones de ultrasonido, ejercicio terapéutico y masoterapia a su paciente, y ¿qué tiene para mostrarme con todo eso que hizo? Bueno, de hecho las aseguradoras en otros países no te pagan si tú no cumpliste con mejorar las mediciones que tú realizaste, así que acá no nos llega esto por la realidad en Chile, pero en algún momento quizás debería llegar. Chuta, nos estaremos dando la idea aquí, no nos estará escuchando alguien que... Ojalá que nadie importante nos esté escuchando y que aplique esta idea. No, pero todos los que nos escuchan son importantes. No, pero que trabaje en FONASA, no sé. No, de ahí llega FONASA, llega la ISAPRE. No, pero es más peligroso yo creo en las ISAPRE y en las aseguradoras que en FONASA. No, y además que también esto se correlaciona con que la intervención que tú estás realizando además tiene que estar validada. O sea, esto también tiene como un lado B que tiene que ver con no solamente si yo lo logré, sino que lo logré con la mejor herramienta disponible. Que eso ya es tema también para otro podcast. Sí, ya para otra temporada. Temporada 2. Sí, atento a la temporada 2. Entonces, Matías, ¿cómo utilizo estas mediciones de resultados? Bueno, primero tengo que seleccionar según lo que yo quiero medir. Hay un listado tremendo de mediciones validadas, de pruebas funcionales o outcome measures validados, que vamos a dejar un link a un listado en las notas del episodio. Y lo primero es seleccionarlo según lo que yo quiero medir. La voy a aplicar durante mi evaluación inicial, o tal como decía, en caso de que sea un cuestionario antes de mi evaluación inicial, porque de ahí yo puedo sacar información que me puede guiar en mi examen físico. Y la vamos a usar también, de acuerdo a cómo esté descrita, para ver el progreso de manera semanal, de manera mensual, de manera periódica, para ir comprobando el avance hacia el logro de las metas. Ahora, no quiere decir que solo lo usemos los kinesiólogos estas mediciones. Ya no están reservadas solo para el kinesiólogo, sino que dentro del mismo equipo interdisciplinario podemos usar el lenguaje de los outcome measures para comunicar con otros profesionales también las metas y los logros que pueda seguir el paciente. ¿Y estas deberían usarse en todos los pacientes? Chuta, ahí... buena pregunta. Yo diría que deberíamos en todos tener alguna medición confiable sobre las actividades que hace o no puede hacer. Pero no todos los pacientes llegan con las tremendas limitaciones
Entonces hay ciertas escalas o ciertos test o escalas o cuestionarios que no detectan cuando los niveles funcionales son más altos. Ya no nos sirven cuando el paciente está más o menos bien. Entonces ahí no vamos a encontrar una medición confiable o validada para lo que queramos medir y no nos van a servir estas herramientas. Claro, por lo menos podemos partir de una base en donde tenemos que evaluar la función que el paciente hace, independiente de que exista una escala que esté válida o no. Claro, entonces no se trata de que la escala no me sirve, entonces no lo mido. Probablemente voy a tener que adaptar alguna medición que me sirva para ese paciente en particular, que dé cuenta de la actividad que puede o no puede hacer o que tiene limitada, y de ahí poder planificar el tratamiento e ir viendo cómo esa actividad mejora con la evolución del paciente, con el tiempo y con el tratamiento. Claro, y ahí podríamos hablar entonces de las limitaciones, porque ahí ya detectamos una de inmediato que no existen outcome measurements para absolutamente todas las patologías o para todos los segmentos. ¿Qué otro tipo de limitación podríamos encontrar? O quizás las que ya existen, como decíamos, tampoco son suficientemente sensibles a condiciones que no están tan deterioradas. O sea, nos sirven cuando el paciente está con mucha dificultad, pero cuando ya esa dificultad no es tanta, y en pacientes musculoesqueléticos que llegan relativamente sanos, el paciente deportista que tiene una pequeña lesión que por eso no puede practicar el deporte, no hay una limitación muy grande en ese paciente, entonces puede que no encontremos una escala que nos sirva para él y vamos a tener que adaptarnos a la actividad que no puede hacer y de ahí hacer nuestro propio outcome measure. Pero hay que partir de algún punto de inicio por lo menos, y esto es lo que podemos ver nosotros en diferentes evaluaciones que existen, que también se enmarcan dentro de esto, porque en el ámbito deportivo también existen un montón de escalas que tienen que ver con el deporte específico. Sí. Entonces podríamos estar hablando muchísimo rato de esto, pero por lo menos la que yo conozco están orientadas directamente a lo que es el fútbol. ¿Ya? Y en el fútbol también se ven actividades específicas que el paciente debe lograr, en cuanto a salto, correr, girar. Entonces, claro, no para todos los pacientes van a ser aplicables y no todas las realidades en todas las condiciones tampoco. Sí. Claro, y también se puede aplicar en diferentes condiciones. Por ejemplo, el test de salto, el hop test, lo puedo utilizar normalmente para lesiones del ligamento cruzado anterior, pero también se puede utilizar en inestabilidad crónica de tobillo o en otras condiciones también de extremidad inferior, porque me hablan directamente de la función que tiene la persona para la actividad de salto. Otra de las limitaciones que podríamos encontrar en estas mediciones está en una de las categorías que mencionaste, que son los autorreportados. Uh-huh. Ya que todos mienten. A veces no lo hacen a propósito, sino que tratan de buscar la respuesta que sea como deseable para no quedar tan mal con el kinesiólogo que nunca han visto, nunca han conocido, pero no quieren quedar mal con el terapeuta. Entonces se inventan una imagen un poco mejor de lo que realmente es, o hacia el otro lado. Ya pacientes gananciales que tratan de aparentar estar peor de lo que realmente están, también pueden falsificar un poco esos datos. Entonces los cuestionarios autorreportados hay que siempre verlos con cuidado, ya, porque pueden haber exageraciones para los dos lados. Un paciente muy catastrofista va a decir que está muy mal, independiente que si nosotros le hablamos con otro tipo de escala, vamos a ver que está mejor de lo que está. Lo otro malo que tiene que ver con el autorreportado es que el paciente nos va a decir lo que él cree, no lo que realmente puede hacer o no. Entonces ahí entra lo que conversamos ahora, que el paciente puede simular para bien o para mal. Y eso es una gran limitante. Sí, yo siempre tengo ese problema con los estudios que usan como única medición un cuestionario autorreportado, como que le baja la credibilidad a ese resultado. Bueno, y de hecho existen índices también que han mostrado que cuando el paciente tiene una buena relación afectiva con el tratante, automáticamente se van a sentir mejor, o incluso van a decir que están mejor de lo que realmente se sienten por ser condescendientes. Entonces, claro, es una limitante relevante. Y ahí creo que vale la pena nombrar algunos ejemplos notables de outcome measures o de pruebas o mediciones funcionales que nuestros kinesiócratas deberían conocer por su uso o por su validez dentro de la kinesiología musculoesquelética. Mira, existe una gran cantidad de outcome measurements. Vamos a nombrar algunos solamente que son quizás los más utilizados y que también se pueden utilizar en mayor cantidad de condiciones. ¿Ya? No son específicos por patología.
Por ejemplo, si hablamos de extremidad superior, uno de los más conocidos es el DASH o el Quick DASH, que es la versión corta, ya que significa Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, o deterioro o discapacidad del brazo, hombro y mano. La versión del Quick DASH son 11 ítems, en cambio el DASH completo son 30, y el paciente se demora más o menos unos 5 a 3 minutos en responderlo, bastante rápido, y el paciente lo que dice es si tiene desde es incapaz, que sería el puntaje máximo que se le otorga, hasta que no tiene ninguna dificultad, que sería el 1. Entonces se le van haciendo diferentes preguntas que tienen que ver con la función de la extremidad superior, y después se calcula un puntaje en donde todo el paciente podemos ver entonces cómo está su condición en la extremidad superior. Ya, y ese sería, perdón, un cuestionario autorreportado. Claro. Tú le pasas al paciente una Y forma y va llenando como una especie de escala de Likert para cada uno de esos ítems, y se le da un puntaje, y mientras más alto el puntaje es mayor la discapacidad. Más discapacidad, claro. Entonces, uno de los ejemplos de acá, abrir un frasco, botella apretada o nueva, desde ninguna dificultad 1 punto, incapaz 5. Otra, por ejemplo, usar un cuchillo para cortar comida, lavarse la espalda. Otra de las preguntas que hace si durante los últimos 7 días ha tenido problemas para dormir por este dolor, entre otras, ¿ya? Ese sería el Quick DASH. Otra muy utilizada también para la extremidad inferior sería el LEFS o Lower Extremity Functional Scale, escala funcional de la extremidad inferior. Esta es muy similar a la anterior, también nos utiliza una escala que esta vez va desde 0 hasta 4. Bien. Pero ojo, que acá vale la pena conocer cada una de las escalas, porque en este caso el número máximo, ¿cierto?, habla de que no hay ninguna dificultad, y el 0 sería dificultad máxima, o sea, al revés de la Quick DASH, ¿ya? Por eso que estas no son intercambiables los puntajes. La LEFS tiene 20 ítems, en donde también el paciente va rellenando, y son algunas, por ejemplo, como ponerse en cuclillas, subir o bajarse un auto, caminar 2 cuadras, saltar, etc. ¿Ya? Entonces esta nos va a permitir tomar qué es lo que el paciente puede o no puede hacer. Interesante es independiente de la condición que tenga, o sea, estamos hablando desde un problema de artrosis de cadera, pasando por un esguince de tobillo. O sea, cualquier cosa que pueda afectar a la extremidad inferior. Claro. Ya, y bueno, ahí la diferencia que hay en la escala es que la primera, el DASH, es de discapacidad. Así es. Y esta es de funcionalidad. De funcionalidad, claro. Entonces, por eso depende mucho qué es lo que yo quiera medir. Claro, y ahí nos podemos ir recordando, entendiendo el nombre, podemos entender que la primera, el DASH, mientras más alto el puntaje, es mayor la discapacidad. Así es. Mientras mayor el puntaje, en el mayor la función. Mientras más puntaje, claro, más función. Otro que tenemos de columna, bueno, en columna lumbar, uno muy conocido en la escala de Ogwestry, pero otra también que se ocupa mucho para columna cervical es la NDI o la Neck Disability Index. En esta es un cuestionario largo, no vamos a leer las preguntas, pero son una medición de 0,50 ya en 10 preguntas. Acá también se saca un puntaje global y me dice cómo está el nivel de discapacidad de nuevo del paciente respecto a su problema cervical. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga más de 34 puntos se dice que tiene una discapacidad completa, de 5 a 14 es leve, de 15 a 24 moderada, y así se hace la subclasificación. Por lo tanto, esta clasificación del paciente me va a servir para plantearme objetivos, para plantearme tratamiento, y además de ir haciendo un seguimiento para ver si la discapacidad va disminuyendo a medida que avanzamos en el tratamiento. Entonces, de esa misma escala o de las preguntas que yo puedo ver que tengan más puntaje, puedo centrarme en eso para hacer el tratamiento. Así es. Lo puedo enfocar de forma directa. La de Ogwestry, que es más conocida, tiene también un puntaje que se calcula, pero se da por porcentajes. Entonces, algunas de las áreas que se ven son, por ejemplo, intensidad del dolor, levantar objetos, caminar, pararse, sentarse, actividad sexual, incluso, etc. Y acá se saca un puntaje que llega hasta 100. En este caso, por ejemplo, de 0 a 20% hablamos de una discapacidad mínima, y de 61 a 80 ya hablamos de una gran discapacidad. Y si va de 81 a 100, tiene dos opciones: o que el paciente está exagerando los síntomas, o que debería estar en cama, postrado. Ya, eso también vale la pena considerarlo. Y por último, otra escala que también podemos nombrar dentro de esta es la escala que va a hablarme de la función específica del paciente, que se llama la escala PSFS en inglés, que significa escala funcional específica de la persona. Esta es una escala que es verbal, o sea, el paciente no anota nada, pero es muy parecida a la escala numérica del dolor, donde al paciente le digo que me hable de 3 actividades importantes para él, que tiene dificultades debido a la patología o la condición que presenta, y le digo que el 0 es que no puede hacer la actividad, hasta 10 que la hace sin ningún problema, o incluso al nivel antes de la lesión. Entonces el paciente se pone puntaje,
y esto está bastante bien validado, esta pequeña pregunta, en donde con esta actividad específica que el paciente señala, yo puedo ir trabajando y puedo ir viendo sesión a sesión qué puntaje está, y por lo tanto el paciente se autoevalúa, y vamos viendo entonces el avance de cómo está haciendo mi tratamiento. Entonces ahí el paciente que va viendo un avance se siente más motivado también porque encuentra que el tratamiento le ha servido para mejorar su calidad de vida en reflejado en esa actividad. Y así hacemos participar al paciente porque él constantemente va a estar pensando en estas actividades, y si le cuesta más o menos, entonces se relaciona directamente con la expectativa que el paciente tenga del tratamiento. Ahora, una de las cosas que hay que fijarse al aplicar estos test es que muchos de estos que mencionamos recién están originalmente en inglés. Así es. Muchas veces se debe validar la traducción del test. Y cuando uno ve la evidencia de los test, la evidencia está en distintos idiomas. O sea, cuando esta escala se ha traducido al sirio, tienen esta confiabilidad y este nivel de validez. Hay que fijarse entonces si es que la prueba o la escala que estamos buscando, el cuestionario, está traducido y ha sido validada esa traducción, en el fondo para que cualquier paciente la pueda entender en nuestro idioma y de verdad represente lo que dice que representa. Sí, normalmente hay que hacer las transferencias culturales y de idioma también para poder aplicarlas, porque no todas están en español. Entonces el llegar y traducirlas puede ser una buena idea como rápidamente para poder tener información, pero para efectos de investigación, por ejemplo, estadística, tiene que estar validada primero. De las que nombramos ahora, por ejemplo, el QuickDutch está validado. De hecho, está validado en 27 idiomas. Entonces, en cada uno de los idiomas, y existen también transformaciones culturales, por ejemplo, hecha la versión en español para España, que también considera los aspectos propios de la cultura española. Entonces, hay harto trabajo ahí, digamos, para traducir un montón de escalas de medición que no están en español, que no existen en nuestro idioma. Y ahí lo tienen, Outcome Measures. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia, y también tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y estamos atentos ahí a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Hasta la próxima.